Economista graduado de la Universidad Torcuato Di Tena con un promedio destacadísimo. Magister en Ciencia del Comportamiento en una de las mejores universidades del mundo, la famosa London School of Economics. Ahí, además de ser becario, obtuvo una distinción por la nota más alta en su tesis sobre cómo los límites de tiempo en las aplicaciones del iPhone ayudan al bienestar digital de la gente. Actualmente se desempeña como Senior Behavioral Scientist en Irrational Labs, diseñando estrategias asociadas a la psicología y comportamiento humano aplicado a los negocios para las 500 empresas más grandes de la revista Fortune. Su trabajo incluye una colaboración con Mercado Libre que resultó en el diseño e implementación de un mayor ensayo controlado aleatorio y su replicación en América Latina de 150.000 participantes. Si creyeron que todo lo que acabo de decir es mucho, no tienen ni idea de la cantidad de información que dejé afuera. De verdad. Está con nosotros Juan Cruz Leiro. Juan Cruz, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Son demasiado generosos conmigo, chicos. Le voy a dar la bienvenida a mis dos, además de compañeras amigas. Maya, Maggie, ¿cómo andan? Muy bien, muy emocionada por esta entrevista. Primera entrevista de Primera. Tenés el honor de ser nuestro primer entrevistado. Qué responsabilidad ahora, ¿eh? Vos no Me sabés divierte, me la divierte. información que yo saqué de vos. Te lo juro. Créeme que me doy cuenta O sea, con todo lo que dijiste recién. Podría realmente seguir muchísimo más tiempo. Dije, ¿qué saco de todo lo que tiene este tipo? Por favor. una locura a los 31 años ya. O sea, yo sí tengo que pensar que ya tengo que hacer todo eso a los 31. Ya estoy tarde. No, sí, literal. Está recién empezando. Bueno, te trajimos para hablar de un tema que lo estábamos hablando antes de empezar, que es un problema tal vez porque si no tenemos restricción de tiempo, tenemos que suspender todo lo que sigue después porque me parece que te gusta demasiado. ¿Estoy equivocado? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me traen? Bueno, lo primero que te voy a preguntar es algo hiper simple. No sé si fácil, pero simple seguro. Ok. Me gustaría que me digas para vos, ¿qué son las ciencias del comportamiento? Buena pregunta, me encanta. Creo que hay muchas maneras de definir la ciencia del comportamiento y seguramente todas estén bien y mal en iguales partes, porque es un campo que en definitiva se está formando todavía. Creo que hay tantas definiciones como personas que estén interesadas en el campo y que participen. Mi propia definición, si quieren en resumidas cuentas, en una oración, es el estudio científico de cómo las personas toman decisiones. Y hay varios componentes en esa definición, ¿no? Uno es que usa un método científico, es decir, evalúa a través de experimentos y se apalanca en evidencia académica para entender por qué las personas se comportan como se comportan. Y la otra es el foco de estudio, ¿no? Es cómo las personas tomamos decisiones. Es decir, nos interesa la aplicación práctica de la disciplina. Entender comportamientos reales de las personas, sobre todo en el mundo real, ¿no? Creo que esa es mi definición. Okay. Muy buena definición. Me da curiosidad cuál es su definición No, va muy de la mano. Nosotros el primer capítulo arrancamos diciendo qué era para nosotros la ciencia del comportamiento. Sí. Y creo que todos dijimos algo parecido a eso. Sí. Vos me acuerdo de que dijiste. Hay diferentes perspectivas como personas en el mundo de lo que son las ciencias del comportamiento. Qué peligroso cuando hablo, la gente se acuerda de cosas que yo no registro. Me preguntan en un año y tengo otra definición. Sí, nosotros llevamos muy por tipo medir, modificar, comportamiento. Influenciar y eso. Sí. Bien. Mucho método estadístico también metimos ahí, datos que usamos. Me gusta. Como una definición de la carrera, creo. Vimos un buen marketing a la carrera. Sí. Tu historia tiene una particularidad, y es que vos estudiaste economía. Bien, sí. ¿En qué momento de esa carrera se cruzan las ciencias del comportamiento? Mirá, yo antes de estudiar economía iba a estudiar Derecho. Toda mi vida dije que iba a estudiar Derecho una semana antes de anotarme en la facultad. Más para atrás todavía. Más para atrás todavía. Perfecto. Pero creo que, estudié economía y quería estudiar Derecho y termino estudiando Behavioral por la misma pregunta que guía un poco todo lo que hago, que es, a mí siempre me interesó tratar de entender por qué las personas nos comportamos como nos comportamos. Y creo que las distintas carreras te van dando como distintas aristas o distintos ángulos para tratar de ir respondiendo a esa pregunta. A mí me pasó que economía sentí que me da un montón de herramientas técnicas muy copadas, una manera de ver el mundo muy particular, que es esta manera de abstraer la realidad en modelos para empezar para entender qué es lo que pasa, tratar de describirlo y tratar de predecir cómo se van a comportar las personas. Y me pasó que en ese sentido estuvo buenísima la carrera y me encantó y no me arrepiento para nada de haberla hecho, pero hay algo, el modelo de la agente racional, que seguramente ya escucharon hablar de él, en economía es que las personas son agentes racionales que maximizan utilidad sujeto a una restricción presupuestaria. Esa carrera como estás estudiando para los marciales. Tal cual. Sí, aparte lo dije medio con voz de términos y condiciones. Y un poco es un modelo que es súper valioso, es un modelo más, si se quiere, normativo,
pero creo que todos un poco tenemos la intuición de que las personas no necesariamente tomamos decisiones de esa manera en la práctica, ¿no? Entonces, me pasaba que a lo largo de la carrera yo decía, che, está buenísimo esto que estoy aprendiendo, me da como una vara muy clara para jugar el comportamiento de las personas, pero realmente es como tomamos decisiones, y creo que eso me llevó a empezar como a leer papers por mi cuenta, a leer libros que me acercaron un poco a la disciplina, medio de casualidad, medio porque preguntaba a gente que estaba más o menos en el ámbito, y así como terminé en el mundo behavioral. ¿Tuviste eco de comportamiento como materia o no existía? No existía. Ah, No existía. ok. De hecho, el dato de color interesante es que cuando yo me voy a hacer la maestría en ciencia del comportamiento a LSI, yo fui la primer camada de esa maestría en esa universidad. Entonces, para Casi poner en como nosotros. contexto. Empatizamos con el sentido. Claro. Sí. No sabes qué te espera. Poco Si estás laburo. tomando la buena decisión. ¿Y psicología nunca te interesó? Psicología nunca me interesó como disciplina, digamos. Ser cuando estaba- psicólogo. Claro, o Claro. sea, pero sí la parte de psicología cognitiva, psicología experimental es algo que es parte core de los skills y de los insights de behavioral. Entonces creo que esa parte de recontra. ¿Y sociología? Sociología es otra beta interesante, una de la cual no sé tanto, Ujú. pero sí, me interesa un Ujú. poquito, pero Hasta ahí. hasta ahí lo que sé, no sé prácticamente nada de sociología, pero hay un montón de gente que trae la perspectiva de sociología a la disciplina también, Sí. ¿no? Me gustaría saber tu opinión sobre dos cosas antes de abrir la puerta a las chicas para las preguntas que te quieran hacer, que me son buenísimas. Quiero saber lo primero. Hoy estamos en un mundo donde estamos avanzando muy rápido en lo que es tecnología. Ahora vamos a Sí. ver la inteligencia artificial, pero más allá de eso, estudiaste el comportamiento, lo ejerces. ¿Qué tanto en porcentaje sabemos hoy realmente para certificar que sabemos el comportamiento? ¿Y qué tanto queda por descubrir? Qué buena pregunta, la puta madre. No voy a dar un número porque no sé, no sabría Ok. bien por decir. Creo que teniendo en cuenta que es una disciplina relativamente joven, si pensamos, no sé, podríamos pensar como la piedra fundamental de la disciplina como Prospect Theory, seguramente sepamos muy poco. Un poco, ¿no? Y de hecho hay otra parte más que también es importante, que es cuando pensamos en evidencia, pensamos en la calidad de la evidencia, y no sé si escucharon hablar de la crisis de la replicabilidad, que un poco lo que muestra es que una gran cantidad de los estudios académicos que están publicados no se lograron replicar con muestras más grandes, o Sí. incluso con los mismos métodos. Entonces creo que eso hace que vaya un poco para abajo ese porcentaje que todavía no dijimos cuál es porque no sabemos cuál es. Pero creo que sí es importante esto de o sea, estar continuamente generando nuevos insights y nuevos conocimientos a través del método experimental. Y creo que como disciplina es el método y está bueno eso. Falta un montón todavía, ¿no? Como, Ok. Lo último que te iba a preguntar, en un mundo donde actualmente están cambiando muchos trabajos por inteligencia artificial, ¿qué tan riesgoso crees que es para vos nuestra licenciatura? O mirá, quizás no lo consideras riesgoso. yo creo que no lo considero riesgoso. De hecho, dos respuestas. La más directa es no, para nada riesgoso, porque en el fondo siguen siendo comportamientos de las personas y siempre donde haya un comportamiento humano, está la posibilidad de usar behavioral como lente a través del cual tratar de entenderlo y tratar de ayudar a las personas a tomar mejores decisiones. Y eso aplica tanto como comportamientos finales, o sea, usando la IA como una herramienta más para cambiar eso, pero también como las personas que operan esos sistemas, y que consumen la información o los insights que te da la inteligencia artificial también. Entonces, como que hay un montón de aristas nuevas incluso que hacen que el laburo de ciencia de comportamiento sea cada vez más relevante también. Ok. Iba a dar la respuesta, pero no me acuerdo en otra parte. Ya tenés a acordar y Dale. cuando se te ocurre la decís. ¿Sabes qué me pasa igual a mí un poco con eso? Yo creo que si a un modelo predictivo le podés cargar la información de todos los comportamientos habidos y por haber, en el sentido de, no sé, tantas personas hay en el mundo, tipo, le cargas mucha información, va a poder ser el mejor tipo predictor, se dice, del Ok. comportamiento. Porque pensá que vos estás un toque sesgado cuando ves las Sí. cosas y también tenés un límite, tipo, no puedes saber todo de todo el mundo. En cambio, si a una computadora le pones toda la info, no puede ser tipo alto modelo. Podría hacerlo definitivamente. El otro día vi que Todo Moda usa un modelo que a los 5 días de poner un producto a la venta pueden con 80% predecir cuánto se va a vender en todo el año Mirá. y a los 15 días de ese porcentaje sube el 98%.
Ok. Y son, o sea, modelos de tipo predictivos del comportamiento de los consumidores. Y digo, ¿cómo eso no se puede trasladar a la vida? Bueno, ¿a vos eso es factible? sí, caso? bueno, de hecho iba a citar un par de estudios que están muy buenos que hablan sobre algo que se llama el psychological targeting o perfilamiento psicológico. Y hay una serie de estudios que están muy copados. Uno de los primeros de este campo testeaba, hacía una encuesta de personalidad. ¿Vieron se llama la Five Big Personality Traits? Sí, tipo. Claro, no me los acuerdo cuáles eran. Pero les pedían a las personas hacer una encuesta para ver cuáles eran sus traits y después les preguntaban si querían compartir su data de Facebook, sus likes. ¿Ah? Y lo que veían era que con una cantidad muy, muy, muy pequeña de likes, a través de un modelo predictivo, podían predecir con mucha certeza, una certeza muy alta, ciertos rasgos de la personalidad de las personas. De hecho, si mal no recuerdo, el dato era que con menos de 10 likes ya podían predecir bastante bien. Y después habían, como que medían distintos thresholds de qué tanto, a partir de cuántos likes, era mejor que un colega del trabajo, mejor que un amigo, mejor que una pareja. Mirá. Y daba el dato, era como si te dijera, no me acuerdo el dato exacto, que si quieren después lo podemos buscar y lo editamos y hacer Lo la buena ponemos en el video de YouTube. que creo que era con más de 200 likes, predecía mejor la personalidad de una persona que su propia pareja, que es una persona para compartir un montón de tiempo. Locura. Sí. Y bueno, y eso, como pensando en esto que decías vos, la capacidad de predecir rasgos de las personas, Sí. aplica bastante. Y después había dar un pasito más que es, che, buenísimo, ahora que podemos predecir las personalidades de las personas. ¿Qué tal si personalizamos los tipos de intervenciones que vamos a aplicar en base a esas personalidades? Esto es la implementación del psychological targeting. Claro. Entonces, ¿qué probaban? Claro. Probaban una campaña donde decían, che, mira, vamos a hacer 2 versiones de la misma campaña. Una donde potenciamos cierto rasgo de la personalidad, por ejemplo, más openness, personas más abiertas en las experiencias, versus una que tenga menos openness. Entonces, ¿qué hacían? Targeteaban a personas que tenían más trait de openness en la encuesta con ese tipo de campañas. Y lo que veían es que targetear una intervención que apelaba a ese rasgo de la personalidad que podían identificar de manera predictiva a la persona, aumentaba la probabilidad de que fuera efectiva. Entonces, Qué locura. y estamos hablando de research que pasó, no sé, si mal no recuerdo, es hace 10 años máximo. Un montón. Entonces, O sea, pero un digo, montón con lo que avanzó la tecnología, los algoritmos, el todo. y pensando como en el digital footprint que consumían, que eran likes en Facebook, Sí. nada más. O sea, Qué locura. Qué miedo, tipo, las redes sociales, todo lo día. Voy a dejar de likear cosas ahora. no, ¿Será bueno, pero de posible alguna hacerlo manera. ahora igual con tanta influencer y todas esas cosas así? No, bueno, pero de alguna manera para mí, o sea, la oportunidad interesante ahí es cómo pensamos en la personalización como una herramienta para mejorar la efectividad de estrategias que sabemos que funcionan, ¿no? O sea, Y hasta dónde es ético también. Bueno, exacto, que para mí lo interesante ahí es esto de, che, bueno, ¿cómo nos aseguramos que los fines que estamos persiguiendo son buenos? ¿No? Como esto de usar las herramientas de behavioral para el bien expresamente y no usar las herramientas de behavioral para el mal expresamente también, ¿no? Claro. Sí. Como vos en una analogía, como que es como un auto, ¿no? Puedes manejar bien, pero puede ser muy peligroso Claro. por donde uses desconocido. A nosotros nos hacen mucho énfasis en la facultad sobre la ética del neuromarketing y de los nachis o cualquier tipo de intervención. Así que estamos muy conscientes de que es peligroso y que funciona bastante. Bueno, te queríamos hacer una pregunta de, una vez que fuiste a hacer tu máster en Ciencias del Comportamiento, ¿no? Sí. ¿Qué valor decís que le dio eso a tu forma de ver el mundo y a tu forma de actuar y mismo en tu trabajo, los proyectos que hiciste, distinto a por ahí tus colegas que se graduaron con vos en economía? Ok. Mira, yo cuando fui a estudiar quería llevarme algunas cosas. Quería skills técnicos, o sea, herramientas nuevas que no necesariamente tenía. Por ejemplo, métodos experimentales, Claro. que era algo que me reinteresaba. ¿En economía cero eso? No, tenías, pero no es tanto el fuerte de la carrera. O sea, de repente tenés alguna materia, pero no es el único skill core de la disciplina. Cuando hablamos de behavioral, es un skill core, hay diferenciación. Entonces quería eso. Lo segundo era que quería una formación como posta y más formal en términos de, bueno, cuáles son los drivers cognitivos y psicológicos que hacen que las personas se comporten de cierta manera.
Yo hasta ese momento lo tenía de oído, de haber leído por mi cuenta, pero no tenía una formación como tal, donde me lo enseñaban, digamos, gente que fuera experta en la disciplina. En ese sentido, esas dos cosas, recontra. De hecho, el programa tenía que hacer una tesis al final y yo hice algo muy por fuera de mis capacidades. Hice un experimento demasiado grande para los recursos que tenía, que si quiero le cuento un poquito más. Pero bueno, esa experiencia, haber hecho algo y haber podido también dedicarle el tiempo y la energía necesaria para hacerlo durante lo que duró el programa, creo que estuvo muy bueno y fue como de alguna manera validar que eso que a mí me daba curiosidad y que me entusiasmaba era algo que yo podía hacer. Y de hecho, yo terminé haciendo behavioral, pero lo usé de distintas maneras. O sea, hoy por hoy, 24/7 de mi laburo se compone de behavioral. Pero antes de hacer eso, yo laburaba haciendo producto desde una perspectiva de behavioral. Sí, vimos, de tanto que te investigamos, vimos como... Tipo, tenía un poco de miedo. Sí. No te das miedo. Pero tipo... No sé si fue en LinkedIn o en alguna que otra entrevista que leímos. Usas mucho las palabras de... Hice lo que estuvimos hablando antes. Default, lo del bolsillo por default, Sí. el de ahorrar. Bueno, justo eso, antes estábamos hablando que nosotros en la carrera veíamos tipo intervenciones Mindspace, que son como formas de hacer que la intervención sea duradera en el tiempo, y una de ellas es crear defaults, o sea, cosas que, por ejemplo... La ley Justina, tipo vos sos donante de órgano por default, Exactamente. excepto que digas lo contrario. La gente tiende a quedarse en ese default y no cambiarlo. ¿Y nos querés contar un poco de ese proyecto? De que los bolsillos por default? Total. Ese de hecho fue una experiencia que estuvo bastante copado, Sí. porque surgió de un taller que habíamos hecho. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 2021, puede ser. No me acuerdo 23. todo, pero. ¿Pandemia? ¿2023? Ah, bueno, puede Sí. ser. El Después te lo pasamos. de... Ustedes me conocen más que yo a esa altura. Puede ser. Sí. Sí, ese habíamos. El de Liver. De Liver, sí, ese cuando Sí. estaba en El de Liver. el Common Sense Lab del Center for Advanced Science de la Universidad de Duke, que hacíamos todos los años un taller donde traíamos a distintos actores del ecosistema fintech y financiero a resolver desafíos de bienestar financiero de personas de bajos y medios recursos. Y ellos estaban muy buenos lo que habían hecho, porque a lo largo del taller era como que les contábamos cómo se hacía behavior, les dábamos ciertos skills y ellos lo aplicaban en el momento a resolver alguna problemática que eligieran ellos. Y ellos tenían una problemática muy puntual. Voy a hacer un paréntesis. Ellos daban servicios financieros a trabajadores de plataformas en Chile. Aparte de un equipo súper copado, como re entusiasmado por ayudar a sus usuarios, de probar cosas, hacer experimentos. Se les había ocurrido hacer un bolsillo de ahorros para este universo de usuarios. Y se les había ocurrido una idea que no habíamos visto nunca en la literatura específicamente, que era que ahorren para un day off, para un día que no trabajen en plataformas. Que lo interesante de este universo de personas es que cuando vos no estás trabajando en plataforma, no estás generando ingresos. En comparación con personas en esquemas de laburo más tradicionales, vos cuando no estás trabajando, bueno, tenés tu salario, ¿no? Sí. Entonces nos pareció interesante desde esa perspectiva y desde la intención de probar algo. Entonces ellos nos dijeron, che, nos ayudan a desarrollar este nuevo producto que no tenemos. Ujú. Y entonces lo que hicieron es diseñaron este bolsillo de ahorro y dijimos, che, ¿por qué no testeamos dos cosas? Uno, si el objetivo específico de ese tipo de ahorro ayudaba o no. Y la segunda era, que era la que le sugerimos nosotros, es si que esa cuenta, si ese bolsillo de ahorro existiera por default, hacía que las personas lo usaran más. ¿Por qué? Porque si uno piensa en los productos de ahorro, por lo general los bolsillos de ahorro, que ahora son más comunes en plataformas... Pregunta, ¿es tipo Sí. la reserva automática del Exacto, Mercado Pago? Ok. Exacto. Y si vos pensás en el diseño de esos productos, por lo general, el default es un default de opt-in, ¿no? Vos no tenés el producto y si lo querés empezar a usar, medio que lo tenés que dar de alta. Tenés que pasar por un onboarding y decir, sí, yo quiero este producto, dale, dámelo, lo empiezo a usar. Ujú. Bueno, lo que testamos con ellos es, che, el default, hacelo como el estándar de la industria, si querés, que era un poco lo que habían diseñado ellos. Y después lo que dijimos es, che, a otro grupo de usuarios, testeamos y crearlo por default ayuda a que lo usen. ¿Y cómo diseñamos ese que esté creado por default? Era en la home, en vez de que hubiera un banner que les decía, che, abrite tu nuevo bolsillo de ahorro, ya estaba el bolsillo de ahorro, era una opción más dentro de la cuenta, con saldo cero. Si ellos apretaban en esa opción, les abría lo que era el onboarding, o en este caso era un first time view, que es como un... Sí, pantallas iniciales. Exacto, pantallas iniciales.
que eran exactamente las mismas que las pantallas que si se daban de alta la cuenta. Entonces era para aislar un poco el efecto de esa fricción extra. Y cambiábamos el botón. En uno le decíamos abrir la cuenta y en otro simplemente decíamos continuar, porque ya la tenían creada. Entonces lo que veíamos es que la presencia de esa cuenta creada por default aumentaba la probabilidad de que los usuarios interactúen con ese producto. Sí. No llegamos a ver si generaban mejoras significativas en la probabilidad de ahorrar. Veíamos una tendencia, pero no teníamos un tamaño de la muestra suficiente como para detectar una diferencia de esa magnitud, ¿no? O sea, porque esto se hizo con cálculos de poder para asegurarnos de que lo que estuviéramos viendo fuera detectable con el poder que teníamos y demás. Entonces, es importante mencionar eso, pero hacía que los usuarios interactuaran más con el producto. Así que era bastante prometedor. Lo tengo subrayado en negrita. No hubo evidencia efectivamente significativa. Yo ahorro gracias a eso igual. O sea, Si no, sí de que interactuaban más, no de Sí, que obvio. ahorraban más. Claro. Igual es muy buena la idea. O sea, probablemente si tuviesen un nene más grande, seguramente hay una diferencia. No lo sabemos, pero nuestra intuición puede es que saber. sí, porque Sí. direccionalmente iba para ese lado. Y para ahí antes yo te corté con lo que te quería escuchar. Me estabas por contar tu tesis, tesis. de la Sí, me había olvidado. Me dejan hablar y yo leo. Sí, bueno, en la tesis, que estuvo muy divertida, fue una de las experiencias de research más divertidas que hice creo, hasta la fecha. ¿Por qué? ¿Cuánto Por- tardaste? Te puedo preguntar. Tardé como punta a punta 3 meses. El experimento como tal, 1 mes, ponele. Ok. ¿Y por qué fue de las más divertidas? Fue porque hice mucho más de lo que debería haber hecho. Como que quise hacer un experimento de campo, donde no tenía recursos para hacer ese experimento de campo, entonces me la tuve que rebuscar un montón. Era un experimento aparte que le pedía a los usuarios, era como muy intensivo para el usuario. Yo lo que quería probar era si usar los límites de tiempo que tiene la aplicación del celu, que ya viene con el sistema operativo iOS, contribuye a que las personas usen menos el teléfono, que en ese momento había poca evidencia de que ese tipo de intervenciones funcionaran comportamentalmente. Ujú. Pero lo más interesante de mi tesis era si eso también influía en el subjective well-being, el bienestar subjetivo de las personas. Que es, el bienestar subjetivo es la manera fancy y ñoña de decir felicidad. Sí. ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que hice es diseñé un experimento donde a un grupo de personas, o sea, los dividía en 2 grupos. A uno le decía, che, por favor, para este experimento, lo que estamos tratando de investigar sobre esto, por favor, seteate esta configuración en tu teléfono. Que les 7 ponía- horas de tiempo les pantalla. ponía, fuera de cual, les ponía tipo 2 horas. ¿Te acordás cuál era? 2 horas le pedía, 2 horas diarias de límite de tiempo. Lo que tenía interesante. Perdón, ¿eso es poco o mucho? ¿Era el que usaba mucho o el que usaba poco? En su momento yo me había fijado cuál era el uso promedio de teléfonos en base a lo que decía la literatura disponible y había tratado de usar un valor comparable. No lo puedo citar ahora porque no me lo acuerdo. Pero había tratado de que sea algo restrictivo, pero no extremadamente restrictivo, ¿no? Que estuviera en línea con lo que las personas reportaban que les gustaría usar el teléfono y que fuera accesible en términos de el uso promedio. Pero bueno, guiado por la literatura del momento. Habría que ver hoy eso cómo funciona. Y entonces, ¿cómo funcionaba eso? Cuando llegabas al límite, te ponía una pantallita, te blureaba medio de todas las apps. Si vos querías usarlas, podías usarlas. Solamente te decía, che, mirá, se acabó tu tiempo y lo podías extender todo lo que quisieras, pero bueno, tenía como esa mini fricción. Conozco esas Sí, hay pantallas. gente que lo usa ahora. Bueno, y a otro grupo de gente les decía, che, no les decía nada específicamente del tiempo en pantalla. Y lo interesante que tenía el diseño de este estudio era que yo no les pedía que se bajaran nada extra, ni les pedía que hicieran nada extra para ver el tiempo en pantalla. ¿Qué hacía? Les pedía, al final del estudio, les pedía, mandame un screenshot de esta pantalla. Que era algo medio que novedoso respecto de la literatura que ya existía, porque en el resto de la literatura lo que testeaban era que la gente se bajara alguna aplicación para poder traquear el tiempo en pantalla. Esto ya estaba creado ahí, entonces no tenía tanto este problema La fricción. de efecto de demanda en el experimento, ¿no? Que las personas supieran de que venía la mano al experimento, entonces cambiaran su comportamiento por el solo hecho de saber que yo estaba tratando de medir eso. ¿Les pediste una sola vez el tiempo en pantalla? ¿O Se les pedí todas 2 las semanas? screenshots al final del estudio, una para la semana que fue el estudio y una para la semana previa a la que fue el estudio. Y se podía chequear retroactivamente. Sí. La parte más divertida fue cuando traté de reclutar personas para que participen. Fue muy difícil, probé todos los métodos habidos y por haber. O sea, hice campañas. Sorteo. Hice campañas con ads. ¿Hubo alguna que te funcionó más? Sí, fue la que más vergüenza me dio de todas.
que literalmente Ir a las clases. el nivel de desesperación era tal que yo un día fui, donde vivía en Londres, había un mercadito en la calle, que los sábados se llenaba de gente, lo hacían peatonal. Yo fui con una mesita y puse una fuente de frutas y agua gratis para que la gente se acercara. Entonces yo les contaba de mi estudio, les pedía que participen, y llegué al punto tal de hacer figuras de globo, tipo formas de globo. Para agarrar regalar. gente. Claro. Y esa fue por lejos la versión más exitosa de mi Te están preguntando porque quieren reclutar gente para sus tesis. Claro. Sí. Bueno, y yo creo que ahí un poco lo que aprendí es, a veces hay que hacer cosas que no escalan también, ¿no? Como que... Sí, es inescalable hacer globos para 1000 personas. Como en la locura de querer hacer un experimento de campo, terminé haciendo cosas que jamás me imaginé que iba a hacer. De hecho, en un momento viene la policía porque los locales de la zona querían que yo me fuera porque decían que yo estaba vendiendo agua. Y cuando viene la policía le digo, che, mirá, en realidad no estoy... ¿Querés participar en el estudio? Claro. Y terminamos pegando re buena onda con el policía, ¿viste? Me venía y me decía, che, ¿cómo estás? ¿Cómo viene el estudio? ¿Cuánta gente reclutaste? ¿Cuánta gente hiciste al final? Y si mal no recuerdo, participaron como 160 personas. Ah, Era un número montón. muy alto. Un montón. Y después, o sea, todo eso implicó como hacer bastante research de cómo reclutar, buenas estrategias para reclutar personas, buenas estrategias para incentivar a personas. Por ejemplo, yo no tenía recursos suficientes como para pagarles a todos por su tiempo, pero había investigado que había un método que estaba muy bueno para reclutar personas y que participen, que tenía que ver con incentivos en formato de lotería. Ok. Entonces, en vez de pagarles a todos una muy poca guita porque participen, o sea, muy poca guita en general, pero para mí era infinita la guita en ese momento. Claro, lo que había hecho yo era, hice 3 gift cards de 100 libras cada una, que se sorteaban al final del estudio entre todos los que participaban. Sí. Es un método muy utilizado en la Facultad de San Andrés para tesis. Sí, Claro. la compañía nuestra que está haciendo eso con la Big Box. Sí, Claro, sortean bueno. una Xbox, es verdad. Pero bueno, todo ese proceso de hacer cosas que eran demasiado grandes para los recursos y para mi conocimiento en el momento, de alguna manera como que me ayudaron a aprender un montón también. Sí, Todo súper bueno, la verdad. En el momento me estresé. Llegaron a lugares donde, eso es una regla lo que te decir, pero donde solamente te lleva la pasión por lo que estás haciendo. Porque Total, si no, total. ni un pedo te sentás en la calle a hacer globos. No, total. ¿Sabías total. hacerlo o aprendiste a hacerlo? Me ayudó una amiga. Shout out to mi amiga. Sí. Fue muy Lo divertido. quiero ver a ver qué En harás el en momento ustedes. igual confieso que me quería matar. Y sí. Me da una vergüenza. Es que me imagino. Pero si se meten en mi tesis, van a ver que yo puse una foto. Sí. Yo tengo preguntas, la mía es medio de nicho, pero tenía como 2 preguntas que capaz es el mismo, pero ¿trabajo o estudio lo que sea que más te haya divertido y decir, tipo, esto fue muy divertido? Y el segundo, el que más impacto o algo más novedoso descubriste o generaste. Lo que te va a costar la primera porque tú vas a decir me gustan todas. Sí, estaba pensando eso. Estaba pensando. Puedes hacer un ranking, creo. Creo que, o sea, la de la tesis fue muy divertido de hacer. Fue muy, muy, muy divertido de hacer. Posta, todo muy bueno. Fue estresante, pero fue muy divertido. Creo que estaba pensando que otro que me encantó fue este que hablábamos recién. No, el no, de Mercado Libre me encantó por el impacto y la escala y porque la solución era como bastante elegante en el sentido de que era cambiar palabras en un touchpoint que ya existía. O sea, no cambiamos nada de la estructura, no hicimos un cambio del producto. Ahora si quieren lo cuento. Así que tal vez puede ser un buen segue a ese caso de estudio. El que hicimos con Gliber fue súper divertido, sobre todo por la voluntad que tenía el equipo de testear cambios más estructurales en su producto. Fue como que nos dijeron, che, lo que quieran, probemos. De una. Tenés libertad de hacer lo que quieras. Y probamos algo que estructuralmente era enorme, era cambiar los defaults. O sea, Sí. si lo pensás desde el producto, no es un cambio gigante, pero en términos de cómo pensar la estructura de un producto, es un cambio de mindset bastante importante. Sí. ¿Querés contar la de Mercado Libre? La de Mercado Libre. La de Mercado Libre se las conté cuando nos vimos en la facu. O sea, ¿la quieren contar ustedes? Sí, yo me la acuerdo. Dale, a ver. Anda corrigiéndome igual. Dale. Era para sacar créditos en Mercado Pago. Como que les estaba viendo por qué a la gente le costaba tanto solicitar un crédito si era mucho más fácil que solicitarlo en un banco. Ok. Y se dieron cuenta que era un poco del wording y cómo era la pantalla del momento de pedir el crédito. Y hicieron cambios en el botón. No me acuerdo que le habían cambiado, pero lo habían puesto uno arriba y uno abajo. Ok.
y habían cambiado el wording del botón. Que no era pedí tu crédito. Ay, ¿cómo era? Ahora sí. Ay, ajá. Va por ahí, va por ahí. Estás aprobado porque va por ahí, pero no es así. Pero va por ahí, va por ahí. Vamos, El espíritu está. Bien, banco. No me escuchaste una mierda. Gracias por todo. ¿Para qué mierda? Porque en la clase. Esa clase, mientras más escuchaba, yo estaba desesperado porque Maggie me leía los mensajes que era: hay que entrevistar a este tipo ya. Vos tenés que dar nuestros mensajes en esa clase. Era tipo, este es el LinkedIn. Búscalo. Le damos a recreo. No, vos. Mirá vos. Bueno, efectivamente va por ahí el caso de estudio. O sea, lo interesante de ese proyecto era tal vez el impacto de la perspectiva de inclusión financiera, que específicamente lo que tratábamos de hacer era cómo hacíamos para ayudar a emprendedores, pequeños emprendedores, a acceder a un crédito productivo para su negocio, ¿no? Y la particularidad de ese proyecto y de ese contexto es que había un montón de personas que vendían a través de la plataforma que no les podían ofrecer un crédito porque no tenían información suficiente dentro de la plataforma, dentro de su historial transaccional, para evaluar su capacidad de repago. Y eso está buenísimo que se haga bien. ¿Por qué? Porque los créditos, a evidencia que muestra que son súper clave a la hora de potenciar el negocio de pequeños emprendedores, es un impacto enorme, así como también para permitirles afrontar momentos de mayor necesidad o emergencias o gastos inesperados, es clave en ese sentido, pero también puede ser un arma de doble filo, porque si vos le das un crédito a una persona que no lo puede sostener, Ahora. claro, el impacto, el potencial de impacto negativo es enorme, es de las peores cosas que le puedes hacer en términos de bienestar financiero. Entonces estaba buenísimo que tuvieran esos guardrails para evaluar que efectivamente le estuvieran dando créditos a personas que podían repagarlos. Pero tenían un desafío que era no tenían información transaccional para un montón de personas. Y había otro dato clave que era... Conectar tu cuenta era. Bien. Sí. Bien. Y el dato que nos gustaba mucho a nosotros en términos de inclusión financiera es que creo que arriba del 70% de las personas que había accedido a un crédito a través de vendedores de plataforma que habían accedido a un crédito a través de Mercado Libre, indicaban que era su primera vez accediendo a un crédito para su negocio. Yeah. O sea, estaba súper bueno el impacto en términos de inclusión financiera. Y lo bueno era que tenían una funcionalidad dentro de su producto que les permitía resolver ese problema de una manera muy fácil y segura, que era conectar una cuenta por fuera del ecosistema, bien de vuelta, para usar esa información. Y con eso ver si podían mejorar su scoring. Pero muy poca gente lo estaba usando. Entonces, lo que hicimos con ellos es nos juntamos y les dijimos, bueno, a ver, contanos cómo son todas las maneras a través de las cuales les estás diciendo a las personas, les estás contando a los usuarios que tienen esta posibilidad. ¿En cuáles son los touch points interesantes? ¿Cuál es ese mapa del comportamiento? Y vimos que habían un montón de puntos de entrada y demás. Pero particularmente nos interesó uno que estaba muy bueno, que era un modal que se le mostraba a los usuarios cuando recién entraban a la página. Perdón, a la app. Y lo que está, el diseño puntual del modal, había como dos grandes elementos de diagnóstico. Uno era como el diseño específico del modal, que tenía que ver con que se le contaban los beneficios al usuario, pero hay un montón de cuestiones que hacen que las personas no necesariamente le estén prestando atención a lo que vos querés que haga en ese momento, ¿no? O sea, pensemos que son emprendedores, están lidiando con un montón de responsabilidades, están entrando a la plataforma a hacer algo específico, muy seguramente no tengan la atención y los recursos que deberían para abrir su oferta, ¿no? Exacto. Y después había otra parte que estaba muy bueno el insight, que nos contaba el equipo de research interna de Mercado Libre, que nos decía, che, además los usuarios nos dicen que no confían, hay una falta de confianza. Entonces ahí hicimos un doble clic y nos mostraron un poco y lo que veíamos es que si bien las personas decían que no confiaban, un montón de usuarios decían que estarían ok con compartir el extracto de la cuenta. Y lo interesante de eso... Pero le tiene que ir con autorreporte para sacar las Sí, monedas. sí, con autorreporte, buen punto. Pero lo interesante es que la información que venía de esas dos fuentes era exactamente la misma. O sea, si conectaban la cuenta, que si compartían esa data que estaban dispuestos a compartir, era exactamente lo mismo. Entonces eso lo que nos sugería era, che, de repente hay un problema con un aspecto específico de la confianza, que es la confianza en el mecanismo, la confianza en el proceso, digamos. Y el otro dato clave es que sí reportaron una confianza muy alta con Mercado Libre como actor involucrado en el proceso. Entonces, ahí lo que nos permitía entender es, che, ojo que no es falta de confianza global, sino que es la hipótesis principal era que era un problema muy específico de confianza. Entonces, en base a eso, me estoy olvidando una parte un poco. El diseño del modal como tal.
¿no? Entonces había algunas partes del diseño, por ejemplo, que se enfocaban en algunos beneficios, pero que eran medio abstractos, que los usuarios podían cerrar el modal, y cerrar el modal no necesariamente quería decir no quiero esto, sino que era postergar la decisión, y sabemos que cuando uno posterga decisiones, la probabilidad de que las haga más adelante baja, por esto de present bias, planning fallacy y demás. Ahí se me puso la boca como términos y condiciones. Buenísima la definición de términos y condiciones. Sí. Y entonces lo que dijimos es, bueno, testeemos una serie de intervenciones. Todas informadas por evidencia, ¿no? Una que testeamos, que tenía que ver con un experimento previo que habíamos hecho, que se componía de 2 estrategias distintas. Una estrategia era la que bien decías, que era la de agregar un segundo botón. Quizás más tarde. No más tarde, sino que fuera, no quiero. Ok. No, O sea, que el default sea más tarde y que si yo pongo no quiero es que no me lo vuelvas a decir. Claro, o sea, ellos tenían el exacto mismo diseño, solamente que le agregamos un segundo botón que decía, no quiero un préstamo. Entonces, ¿qué hacíamos con eso? Estábamos implementando una solución que se basaba en este principio de Active Choice, esta estrategia, perdón, de Active Choice. El Active Choice es una estrategia donde vos le pedís a las personas que tomen una decisión en el momento. Entonces, y esa decisión ahora tenía nombre y apellido. Ya no era algo incierto que no sabía si lo quería postergar o no, sino que decía, no lo quiero. Entonces, te estoy pidiendo que tomes una decisión ahora y te estoy dando una opción de rechazar, y esa opción de rechazar tiene un nombre y apellido, ¿ok? Y después la otra que testeamos era, cambiamos el texto de la pantalla, donde lo que hacíamos era, en vez de hablar de unos beneficios genéricos, usábamos un framing de sesgo de completitud. ¿Qué dice el sesgo de completitud? Que nuestra motivación aumenta cuanto más cerca estamos de lograr un objetivo. Entonces lo que decíamos era, che, te falta un último paso para terminar de configurar tu cuenta. Lo último que tenés que hacer es conectar para acceder a un crédito. O para acceder, algo así, no me acuerdo exactamente. Dijeron para cambiar las cosas de la ubicación del texto y eso. Me da mucha curiosidad saber si vos formas parte de cuáles eran las variables que se analizaban Sí. para decir, ok, hacemos esto porque. Total. Bueno, una parte clave de diseñar un experimento es definir muy bien cómo vas a jugar el éxito de tu intervención. Y eso tiene que ver con, ok, cuáles son las variables que quiero usar para medir ese comportamiento, ¿no? En ese caso, nosotros habíamos definido algunas. La más importante de todas era que los usuarios efectivamente hagan el comportamiento clave de conectar una cuenta por fuera del ecosistema. Se midieron otras cosas, como por ejemplo, cuántos avanzaban en ese paso puntual, para entender de repente si el drop en la experiencia venía ahí o venía en otros pasos. Si de repente había un paso en el flujo que tuviera más drop todavía, claro. De hecho, había una parte de todo ese flujo que por definición no la podíamos tocar. Entonces, nada, como queríamos medir, bueno, de repente ahí pasa algo específico que no estamos viendo hasta ahora. Okay. Pero es clave definir muy bien cuáles son las variables que vas a estar midiendo. Y es muy importante, por lo menos para mí, asegurarte que esas variables sean variables comportamentales, que no sean, como decías antes, data autorreportada. ¿Por qué? Porque sabemos que existe esta brecha. Data quanti, no quali. Exactamente. Y te hago una pregunta, ya que estamos con esto. Vos ahí estás trabajando en, déjame lo de leer, Common Sense Lab, ¿o no? Sí. Bien. Mi pregunta es, ¿ustedes se comunicaron con Mercado Libre o Mercado Libre con ustedes? Porque nuestra duda, más que nada nosotros que nos estamos por recibir, es, bien, yo estoy acá, ¿cómo voy creciendo en mi experiencia como, no sé, algunos quieren hacer consultoría de behavioral, otros, no sé, más análisis de data, marketing, lo que sea? ¿Cómo voy creciendo en esa experiencia y cómo me contacto con grandes marcas o grandes empresas? Necesito estar siendo parte de un grupo. ¿Cómo es ese recorrido? ¿Te soy sincero? Por favor. No me acuerdo. Llegué, no me acuerdo cómo llegué nomás. Sí, más o menos. Sí, creo que... No me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Bueno, pero ponele. Pero si querés, editémoslo afuera, pero si querés, para mí, ahora, o sea, digo la respuesta como más copada, que no sé. Para mí hay algo importante, que es, cuando uno piensa cómo hacer behavioral, no hay una sola manera de hacer behavioral. O sea, yo creo que tuve la suerte de hacerlo desde distintos lugares. Hoy me toca hacerlo desde la perspectiva de, che, o sea, vengo de lleno con el lente de behavioral y te ayudo a cambiar el comportamiento de un usuario, un buen comportamiento con esta herramienta. Pero
creo que la moraleja es donde haya un comportamiento de una persona, se puede usar las herramientas y los insights de behavioral. A lo que voy es, no hace falta laburar como behavioral scientist o behavioral consultant o behavioral researcher para hacer behavioral. Yo, por ejemplo, no sé, laburando, haciendo producto, yo definía definía el backlog de producto y en ese backlog de producto incorporaba cosas que venían desde la perspectiva behavioral, por ejemplo. O por ejemplo, no sé, si laburás haciendo diseño y estás haciendo el diseño de una pantalla, seguramente puedas incorporar elementos de behavioral, por ejemplo, no sé. Sí, total. En vez de ponerte 5 opciones, te pongo una opción. Y eso es una manera de hacer behavioral también. Creo que la respuesta más copada es esa, como que si lo pensás como un skill set, como una herramienta como una caja de herramientas y como una manera, como un lente a través del cual ver el mundo, no te limita al puesto específico. Genial. Cuando dijiste la tesis, dijiste que no tenías recursos. Sí. Ok, te voy a invertir la ecuación y te voy a dar un escenario ilusorio. Quiero saber qué pensás. Haz de cuenta que ahora tenés los recursos que vos querés para resolver una situación que una empresa te está pidiendo. Más allá de las personas, quisieras saber cantidades y perfiles de la gente que vos buscarías para llevar a cabo ese trabajo. Es decir, quizás me decís, y metería a un economista, y metería a un psicólogo, o... Qué bueno. Lo de pensar, Tommy, eso sí. Qué buena de pregunta, boludo. Puedes decirme lo más simple, que depende de lo que me estén pidiendo, lógicamente, ¿no? Obvio. Mira, lo voy a hacer primero desde las soluciones y después de las needs / perfiles. Las soluciones no necesariamente tienen que ser caras, o sea, de implementar. De hecho, incluso si una solución es muy, muy, muy buena, o sea, tiene un impacto potencial, o sea, un impacto esperado muy bueno, seguramente haya una manera de testear ese concepto mucho más barato, tipo un MVP de esa gran idea. Eso para mí es una estrategia que está muy buena. Entonces, a pesar de que tenga recursos infinitos, no necesariamente quiere decir que es el mejor uso de ese recurso ir por la idea más top de todas. Sí anda por el norte de esa idea, si crees que si la evidencia que tenés disponible sugiere que puede ser muy efectiva, pero encontrar maneras de testearla más barato, ¿no? Okay. Creo que ahí hay una oportunidad que está muy buena y creo que ese skill de pensar el mundo como un playground para hacer experimentos está bueno también. Siempre se puede hacer un experimento. Entonces, creo que está bueno como pensar creativamente de la misma manera que yo trataba de reclutar gente con globos. Bueno, ¿cuál es tu versión de reclutar gente con globos de testear esa gran idea? Entonces, en ese sentido, no le pondría tanto un limitante de los recursos. Y de hecho, creo que esa es la mejor estrategia para hacer el scale-up de cualquier intervención, más allá de que haya recursos o no. Ahora, en términos de skills, y yo pensaría pensaría cuál es el full stack de alguien, de una intervención. Bueno, tenés que tener gente que sepa hacer experimentos, tenés que tener gente que tenga el conocimiento de la literatura, tenés que tener gente que pueda traducir esos insights de académicos, teóricos en aplicaciones de productos, o sea, literalmente bajarlo a tierra y hacer los diseños. Tenés que tener el skill de alguien que pueda comunicar la ciencia, pero que también te pueda comunicar los resultados en experimentos, es decir, traducir lenguaje técnico en un lenguaje que pueda acceder la audiencia, o sea, tus interlocutores. Eso es clave también. Así que yo trataría de replicar el modelo de que es un enfoque multidisciplinario. Trataría de traer un montón de perspectivas distintas a la mesa. Para o sea, a mí me pregunta, te doy toda la plata del mundo, todos los recursos, toda la gente, todo lo que quieras. ¿Qué experimentos es? Tipo, ¿qué te está intrigando tanto de behavioral que decís, che, esto re quiero ver qué está pasando? ¿Algún tema, algo? Qué buena pregunta. No dormís nunca más, te la pasás investigando. Sí, literal. No sé de qué, pero me la paso investigando. Sí, confirmado. Qué buena pregunta, la puta madre. ¿Sabes que no lo tengo tan pensado? ¿No? No hay un temita que te estudia, tipo, tu imperio romano, estás todo el día pensando en eso. No, Lo último que fue. ¿Eh? Lo último que fue. Lo último que así que pensé con eso. La última investigación. La última investigación. La última investigación fue un caso de estudio bastante copado que hice con Irrational Labs, donde testeamos, el objetivo era cómo hacemos para que la gente empiece a ahorrar una parte de su sueldo de manera automática para emergencias. Y lo que intentamos era cambiar el onboarding de esos nuevos empleados
Y lo que antes era un forum gigante donde tenías que elegir una opción que estaba oculta en un drop-down y demás, decíamos, che, bueno, ¿qué tal si incluimos esa decisión como un paso específico del onboarding y reducimos mucho la carga cognitiva y el esfuerzo cognitivo de elegir cuánto querés ahorrar de la emergencia? Entonces, en vez de que fuera un campo abierto, Tipo con default también. claro, sin empty state, les damos 3 opciones predefinidas. Donde le decíamos, no sé, un 3%, un 5% y un 10%. Y a una de esas 3 opciones le poníamos un decision aids, una ayuda de decisión, que era, le poníamos un tag o un bill que decía recomendado. Y eso lo testeamos tanto en porcentajes como en valores. Y lo que veíamos es que ese tipo de intervención mejoraba, no me acuerdo exacto el número, creo que multiplicaba en 5 la probabilidad de que las personas empezaran a ahorrar una parte de su salario. Es un impacto enorme. Y lo otro interesante es que la gran mayoría de esas personas, arriba del 75% en ambos casos, elegía una de esas opciones predefinidas. Tenían la opción también de si querían elegir un valor que ellos quisieran, pero lo que veíamos en los resultados es que tener esas opciones predefinidas, la gente tendía a elegirlas la gran mayoría. Y sobre todo, la gran mayoría de las personas que elegían esas opciones elegía la opción recomendada. Entonces, para contar el impacto de los defaults y sobre todo de las anclas, ¿no? Cuando le hay una decisión. Vamos en economía. ¿No les pasa que cuando pagan algo en Mercado Pago que les recomiendan las cuotas sin interés, como que rebasa eso? Bueno, eso, Está subrayado. eso funciona mucho en el universo de propinas también. Sí, Sí, es verdad. que te aparece, a veces te aparece tipo negrita o algo así. Y el impacto en términos de bienestar financiero de esa solución está buena porque es la diferencia entre ahorrar y no ahorrar. Hay un dato que me olvidé de mencionar que es re clave, que lo que veíamos es que en el grupo donde no tenían la intervención, el nivel de ingreso importaba muchísimo en términos de si las personas ahorraban o no. O sea, a mayor ingreso, mayor era la probabilidad de empezar a ahorrar. Entonces uno podría decir, che, las personas que son relativamente más ricas ahorran, las personas que son relativamente más pobres no ahorran por su ingreso, que podría ser una hipótesis. ¿Encontraron un techo para eso? Que a partir de cierto ingreso ya no cambiaba. No sé si lo vimos eso, no sé si lo vimos. Pero para la muestra que teníamos pasaba eso. Ok. Pero lo interesante es que pasaba con las otras soluciones. Lo que veíamos es que ahí la curva se achataba. ¿Qué quiere decir eso? Que personas de bajos ingresos y personas de altos ingresos tenían una probabilidad muy, muy, muy parecida de ahorrar. Entonces, eliminaba casi por completo la brecha de ahorros por ingresos. O sea, era como un nivelador del nivel de ingreso en términos de empezar a ahorrar para emergencias. Mira. Entonces, lo que te sugiere esto es que no es tanto el poder adquisitivo de las personas, sino que es el diseño de la decisión. Sí. Es clave eso. Hay un inconsciente ahí que juega su partido importante. Creo que nos vas a dar una. Por ahora contestaste todas. No contestó la que investigaría con toda la plata del mundo. La voy a seguir pensando, la voy a seguir pensando. Sí, estoy seguro que te vas a quedar pensando. La voy a seguir pensando. Después le voy a venir a pedir la plata de ahora. Yo te quiero preguntar, conversando con muchos de los de la carrera, sea el comportamiento, hay un temor que es global, que es de qué vamos a trabajar de grandes. Todos, bueno, ahora estamos con pasantías o trabajando igual, pero ¿cómo hacer que las empresas que aún no conocen las ciencias del comportamiento entiendan este valor o esta mirada distinta que tenemos? Si yo te digo, ¿cómo le venderías a una empresa o a uno de recursos humanos que viene a la semana de, ¿cómo se llama? La semana esta, Career Camp en la facultad. Sería ¿Cómo le braille. venderías nuestra carrera o esta mirada de ciencia del comportamiento? Bien. ¿Te maté? No me contaste. Es algo que me parece que está bueno que lo pensemos y lo sigamos pensando todo el tiempo. Yo creo que algo interesante para mencionar ahí es que se den cuenta o no, lo quieran hacer o no, ya lo están haciendo. O sea, de alguna manera u otra, estés en el puesto que estés, en la organización que estés, estás influenciando el contexto en el que tus usuarios toman decisiones. Es como, para te interrumpir, a ver si estás de acuerdo, es Sí. como que la ciencia del comportamiento ya existía, lo que ahora simplemente se sumó son las licenciaturas. En realidad lo que se sumó ahora es un enfoque sistemático Ok. para entender cómo las personas toman decisiones. Ok. Entonces, eso te da una ventaja competitiva. Que la diferencia es, antes ya lo hacías. ¿Por qué? Porque no existe el diseño neutral. Solamente que no lo hacías de manera Consciente. sistemática. Claro, O maximizando. exactamente. Entonces, este kill lo que te permite es empezar a sistematizar todo ese tipo de insights y te da una ventaja competitiva porque al final del día, el objetivo de toda empresa, no importa la índole del laburo que está haciendo, es cambiar el comportamiento de sus usuarios.
de alguna manera u otra. Las empresas con las que nos gusta laburar son empresas que quieren hacer bien para sus usuarios, ¿no? Y A mí me pasa mejorar la todo vida de Dios. los usuarios. Claro. Pero independientemente de la industria, las empresas, toda empresa depende de poder cambiar el comportamiento de alguna persona. Esto lo que te da es un tool, un set de herramientas nuevas para entender mejor por qué las personas se comportan como se comportan, que tiene que ver con entender el contexto en el que toman decisiones y no tanto el tratar de entender la mente así como algo más abstracto. Y después se te dan herramientas nuevas, que muchas veces lo divertido de las estrategias behavioral es que te las cuentan y decís, ah, sí, claro, esto era una boludez. Pero pasa un poco este fenómeno del hindsight bias, el diario del lunes. Sí. Hasta que no me lo cuentan, ¿eso me hubiese ocurrido? Jamás. A mí lo que más siempre le explico capaz a mis papás que no entienden mucho qué es, siempre les digo, ¿viste cómo está ordenado el supermercado o los colores de McDonald's? Tipo cosas que se hacen hace 1000 años, porque yo Claro. creo que el amarillo se sabe de hace 1000 años que tipo te ayuda a comprar cómo se ordena el supermercado y esas cosas, que capaz lo usaba más marketing y hoy no es que nosotros tenemos todos esos hacks, pero tenemos la manera en capaz de encontrar esos hacks. Total. Y en las muchas redes. veces este tipo de intervenciones suelen ser más efectivas de intervenciones más tradicionales. Y sobre todo, para mí, lo más interesante, no solamente que son, por lo general, muchas veces más efectivas, sino que por lo general son mucho más eficientes. O sea, el retorno de esa inversión es mucho más alto. Claro, más Y ahí para mí personalizado. está la discusión más interesante de behavior. Imprimiría su respuesta y la pegaría por todos los pasillos del país. Todas las consultoras de HR. A los mitos. Inspired Way, tomá. Pum. ¿Mami? Bueno. No, yo quería capaz preguntar un poco de Irrational Labs, ¿es tuya o no? No. ¿No es tuya? No. Ah, yo juré que era tuya, tipo que estabas ahí. Pero ¿es de una universidad o no? No, Irrational Labs es una. Consultora. No me sale la palabra. Sí, es una consultora de diseño behavioral. Sí, Ok. sí, sí. Y Sí. ahí, ¿hace cuánto, o sea, sabes un poco de cómo se formó esa consultora? Si mal no recuerdo, Irrational y Common Sense son como medio primos, en el sentido de que creo que en su momento Irrational existía dentro de la esfera de Common Sense y después medio que hace un spin-off y se convierte en una organización como más for profit, mientras que Common Sense Lab se mantiene como una organización de investigación académica sin fines de lucro. Pero sí, hace sus buenos añitos se existe ya. ¿Y no te gustaría tener tu propia consultora? Siendo medio pionero en Argentina con comportamiento. ¿Quién dice que no? No, Yo, sí, yo total. como que siento que retenés toda la experiencia y no sé si las ganas, pero sos una persona muy apasionada para tener una consultora. Capaz, Eden no sería tipo un buen proyecto a hacer. Spoiler alert, estamos en eso. Ok. ¿Sabés qué te iba a decir? Cuando le preguntaste, vi la cara y dije... Yo también, Iván. Yo lo vi. Me hizo tipo, No, pero para mí, o sea, yo creo que también hay algo que, o sea, a mí siempre me movilizó mucho hacer proyectos y laburar en cosas que a mí me traigan propósito. De hecho, este es un insight que está bueno que yo cuando estoy en Londres estudié una materia que se llama Happiness, que la da Paul Dolan, que es un capo en... The Science of Happiness. Sí, Yo también la buenísima. La tesis de Paul es, happiness es encontrar el balance correcto entre el placer y el propósito. Yo siempre traté de hacer cosas que me den mucho propósito. Entonces, creo que habiendo laburado en research y habiendo laburado en consultoría, me divierte la posibilidad de un poco elegir 100% todos los proyectos. dónde son esos proyectos, dónde quiero tener ese impacto, qué voy a hacer con toda la plata infinita que me prometieron ustedes. Bueno, Pero sobre todo también pensar en el método, en el método a través del cual se hace eso. O sea, a mí la parte que más me divierte, además de dar recomendaciones informadas por evidencia, es testearlas y ver si funciona o no funciona. Claro. Y entender qué funciona y qué no funciona. Y ver el impacto de ese tipo de cosas. Así que creo que para mí... Vos querés hacer todos estudios replicables Exacto. con... Claro. O sea, hacer proyectos que tengan un propósito claro, testear esos proyectos en el mundo real y me interesa mucho también pensar en replicar esos resultados. O sea, hacer scale up de esos resultados en la industria, horizontalmente, verticalmente, Ujú. pero también generar esta noción de robustez de las cosas que sí funcionaron, ¿no? Como retestearlas y de alguna manera empezar a cortar cortar esta brecha de la crisis de la replicabilidad. Claro. ¿no? Y, o sea, te gustaría en un futuro publicar mucho, ponele.
no sé si tanto publicación académica, Ok. pero sí me interesaría mucho compartir cosas que funcionan. para O re que se otros lo acerque puedan tipo implementar. alguien con una idea y te diga, che, yo quiero hacer esto y los ayudas a hacer el Sí. experimento. Sí. Sí, Juan, yo necesito hacer mi tesis, ¿no te parece investigar esto? Bueno, ustedes ya saben que, o sea, yo creo que esto lo había dicho la otra vez, pero para mí el conocimiento es un recurso que mejor se aprovecha cuando uno lo comparte. Obvio. Entonces, nada. Acá estamos. Se convierta en un proyecto, ¿no? A mí me encanta poder hablar de behavioral, compartir experiencias de cosas que para mí funcionaron, cosas que están buenas, cosas que al principio recomendaría, cosas que no. No sé si van a ser las mejores respuestas, pero van a ser las más honestas, seguro. A mí, perdón, puedo decir algo muy gracioso, me está matando la heladera y el coso. Tipo, me reí en un momento. Estaba tentada. Yo tipo, Yo te dije, la gente que encima, alguien escucha ese comportamiento, mira la heladera ahí y estará pensando, tira algo. sí, ¿por qué ¿Qué carajo comida? pusieron la heladera? Buen insight. Es lo que pensaba la primera vez. Bueno, hay dos insights ahí para mí copados. Uno es, las cosas más distintivas ayudan a la memoria, al recall. Hay estudios que muestran tipo... Sí, que le ponían, creo que había un estudio que mostraba que le decían a las personas que, che, tenés un descuento para comprarte una bebida, y a un grupo le decían eso y a otro grupo le decían, pero tenés que, cuando vayas a pedirla, tenés que pedir por el marcianito que está en la barra. Y que estuviera el marcianito recordaba mucho más a las personas de que iban a pedir ese descuento. Y lo otro es que cuando alguien comete un error o tiene como un blooper, se lo suele percibir como más, me sale en inglés, trustworthy, como más, Más real. claro, más real. Entonces, la herida de los perros ayuda. ¿Viste Friends? No, ¿Vos viste? Sí, Es tipo Chandler. claro. no puedo. ¿Lo tenés a Chandler de Friends o no? Sí, que se termina Sí. casando con Mónica. Es una persona así como que muy medio buenuda. Sí, me No tonto. bobo. Hace No, muchos chistes pero como está sí. en coma y transmite eso. El Sí, chabón. sí. Suele, ese efecto creo que suele, o sea, está como aislado a personas que se las percibe como expertas en algo, entonces es como que los baja un poco del pedestal. Bueno, te vamos a hacer las últimas preguntas. Dale. Te quedan 15 minutos, así que no te extiendas, Dale. por favor. La La primera, antes Maite preguntó un poco de qué les dirías a las empresas acerca de la licenciatura. Sí. Te voy a trasladar mi pregunta, pero hacia otro target. Dale. Quisiera saber qué les dirías a los alumnos que están estudiando ciencia del comportamiento actualmente. Qué bueno. No se estresen, chicos, todo va a estar bien. Le diría, sigan por ahí porque está buenísimo. O sea, yo soy súper apasionado de esto, me encanta y creo que como que los insights son divertidos, son interesantes, pero las herramientas que te da, o sea, poder ver el mundo a través de los lentes de Vigero, me parece que es una perspectiva muy única, muy copada y sobre todo me parece como muy humilde, ¿no? Porque esto de, che, o sea, hay que hacer experimentos para ver lo que funciona y lo que no funciona. No es que está construida sobre un ego gigante que no puede tomar críticas. Es como, che, el objetivo de esta disciplina es aprender. Entonces, me parece que para la gente que es curiosa, para la gente que es apasionada, está buenísima como disciplina. Y sí, para mí, que es algo que habíamos hablado en su momento, es los que están estudiando la disciplina, o sea, somos colegas ya de alguna manera. Lo que hagan ustedes mientras lo estudian, cuando arranquen a laburar, define cómo es el campo también. Entonces, no es que el que está estudiando behavioral medio que la ve de lejos, sino que, nada, es un actor fundamental a la hora de seguir evolucionando el campo. Así que, a los que están estudiando behavioral, bienvenido. Y así que sigan. ¿Hubo algo que no te hayamos preguntado que te hubiese gustado que te contemos? Me mataste. ¿Te maté? Me mataste. ¿Por qué quieres decir que no igual? Pues si no se te hubiese ocurrido. Claramente. A ver. Estoy pensando, porque podría estar bueno eso. Estoy pensando fuera, off the record, ¿no? Después mandas un audio. Sí. Y lo ponemos acá. Sí, mira, me olvidé de decirte. Juan, mil gracias. La verdad A que ustedes, la chicos. pasamos de 10. Aprendimos y creo que si nos decís que mañana lo volvemos a hacer, lo volveríamos a hacer porque fue espectacular. Cuando Sí. quieran, cuando quieran. Y estoy segura que tipo, la gente tiene más preguntas. Como que el que lo escucha se va a ir anotando preguntas. Estoy. Cuando quieran, la seguimos, chicos. Pero Sí. muchas gracias por la invitación, de verdad. Vamos, Fran. Gracias. Gracias por venir, ojalá te hayas sentido como